Y pues muy buenas noches a todos, bienvenidos a, como todos los martes, al Zoom que vamos a dar el día de hoy, específicamente un tema que para mí en lo personal es sumamente importante porque estamos trabajando con lo más avanzado de la tecnología, pero esto no siempre ha sido así. Esto no siempre ha sido tan fácil como uno piensa, que ya te llegó un nutracéutico, te lo recomendó alguien más, y entonces estás tú pensando directamente, pues ya se lo recomiendo a Juan o a Pedro o a María, y así de fácil. No, esto tiene que cambiar un poquito la forma de que estamos haciendo las cosas por dos factores. Tenemos que entender que en la historia de los suplementos alimenticios, complementos, alimentos funcionales, ha habido una evolución. Ha habido una evolución y esto surge a partir de que hace unos días, estando en la ciudad de Houston, uno de los distribuidores que llegó allá a Houston me hizo una pregunta y me hizo una pregunta que me hizo reflexionar. Tiene toda la razón. ¿Qué diferencia tu producto, tu suplemento alimenticio, tu nutracéutico, como quieras tú llamarle, del resto de los demás que hay en el mercado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué estamos teniendo tan tanta diferencia? ¿Cuál es mejor que otro? Porque esta persona nos dijo, ¿y si yo tomo de tal compañía, me hace lo mismo? Y yo me volteé hacia adentro y digo, no, no te va a hacer lo mismo. Pero ¿cómo te lo explico? Porque él dice, es que estoy leyendo los ingredientes y también tengo otro que tiene clorofila. Y entonces, simple y sencillamente, digo, bueno, sí, tienes razón. Hay con productos en el mercado con clorofila, hay muchos. Productos en el mercado con antioxidantes, hay muchos. Productos con ganoderma, pues hay muchos cafés, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué tenemos diferencias? Y ahí es donde me presento con ustedes. Soy el doctor Víctor Abuadili, médico cirujano egresado de la UNAM, con especialización en urgencias médicas, salud pública y epidemiología, licenciado en Derecho por la Universidad Mexicana, con una maestría en salud y administración de salud, presidente de la Red de Bienestar Integral, Agenda 2030, Asociación Civil, y autor del libro La nueva perspectiva de la salud, quitando las 10 causas de las enfermedades. Presentamos un proyecto en diciembre del 2019 que se llama La nueva perspectiva de la salud. Y hoy lo que voy a darte, te voy a compartir en pantalla es que la presente presentación no hace referencia y no va a hacer referencia en específico a ninguna empresa o producto específico en el mercado. Hoy voy a hablar de muchas cosas. No voy a hablar específicamente de un producto, un nutracéutico, un cosmecéutico en específico, de una empresa en específico. Hoy voy a hablar en general. Y todo esto que vas a escuchar está basada en la investigación de un servidor, doctor honoris causa, Víctor Alfonso Abuadili Garza, que se encuentra protegida por derechos de autor, porque es un producto de toda una investigación que hay atrás de la evolución nutracéutica. Bienvenidos. Y vamos a partir desde dónde viene la fundamentación. La investigación de un servidor, doctor Víctor Abuadili, viene desde el primer libro, como les mencioné, se presentó
en diciembre del 2019 en la Organización de las Naciones Unidas. Se llama La nueva perspectiva de la salud, quitando las 10 causas de todas las enfermedades. Y les tengo una noticia. Próximamente, todavía no puedo dar una fecha específica, pero próximamente hay un nuevo libro que se llama La evolución nutracéutica. Y este nuevo libro va a hablar de muchos de los temas que aquí les voy a empezar a describir, pero vale la pena que tengas paciencia y esperes este nuevo libro, porque ahí vamos a entender mucho de lo que ha pasado y no uno, dos, tres, 10. Te estoy hablando de lo que cómo ha evolucionado la ciencia, la tecnología, los principios éticos que hay atrás del desarrollo de un nutracéutico. ¿Sabías que para desarrollar una fórmula se requieren tener principios éticos, principios pro indubio operario, por ejemplo? Ese principio es en pro de la persona. Tiene que no hacerle daño, no tiene que hacer daño, no tiene que afectar a la persona, tiene que generar el efecto más benéfico para la persona. Hay principios éticos y legales en el desarrollo de un nutracéutico y ahí vamos a estar hablando de todo ello. Todo esto parte desde la ley causa-efecto. Si nosotros nos enfocamos en la causa, eliminamos los efectos o producimos efectos. Los podemos eliminar o los podemos producir. Si tú tienes una enfermedad y nos enfocamos en la causa, vamos a eliminar los efectos, es decir, la enfermedad misma es el efecto. Es más, hay personas que ya tienen el efecto del efecto. Una persona, voy a poner un ejemplo, con pie diabético, es una persona que simple y sencillamente, pues ya tiene el efecto del efecto del efecto. Ahora es importante quitar la causa para revertir los efectos. Una persona sana todavía no tiene los efectos, pero si nos enfocamos en la causa que origina la enfermedad, vamos a evitar que se desarrollen esos efectos y lo lleven hacia una enfermedad. Por lo tanto, este es el principio fundamental que tenemos que cuidar. Esta es la esencia misma de la evolución nutracéutica. Al final, cada quien es libre, totalmente libre de decidir qué hace. ¿Qué hace si se pone específicamente a ver qué está pasando? O sea, que cada quien es totalmente libre de empezar a saber cómo quiere atenderse. Por ejemplo, tú puedes quedarte en el horizonte clínico, es como un iceberg, un témpano de hielo. Nomás en la punta del iceberg solo vemos los signos y síntomas de las enfermedades y podemos atender en función desde el horizonte clínico. Me duele la cabeza, tengo dolor, pues damos un analgésico. Tengo vómito, damos un antivomitivo. Tengo fiebre, un antipirético. Y entonces damos el tratamiento, el manejo para un signo o síntoma de la enfermedad y podemos atendernos desde cirugías, farmacoterapia, pero hoy la ciencia y la tecnología ha avanzado considerablemente y entonces estamos viendo propiamente que ya inclusive las leyes, inclusive o sea, las leyes, la tecnología, los descubrimientos, las nuevas tecnologías, ahorita ya estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de las nuevas tecnologías, pues son sorpresa. Estas nuevas tecnologías hacen que la ciencia evolucione más rápido que inclusive
las legislaciones de los países. Así de grueso es el asunto. Hoy ya sabemos que hay un horizonte subclínico, donde hay terapias no invasivas, ya no necesitas hacer una cirugía cuando puedes hacer una serie de terapias que no necesitan que metas un medicamento o que tengas que hacer una cirugía. El horizonte fisiopatológico, ya existe la microtecnología médica, es más, ahí estás viendo una foto donde estás viendo el dedo de uno de los doctores y que tiene un microchip. Y se insertan ya microchips, por ejemplo, para control de convulsiones, en Parkinson, en muchas enfermedades. Ya hay medicina celular, ya podemos hacer medicina celular, inclusive hasta está la medicina de salud reproductiva, donde podemos generar inclusive inseminación in vitro, muchas cosas que ya la ciencia tiene. Pero lo nuevo sigue avanzando, 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 y ahora tenemos terapia de ciencias ómicas, nanobiotecnología médica, tenemos medicina iónica, la medicina endocannabinoide, la modulación de la expresión genética. O sea, estamos hablando de ya tecnologías mucho más avanzadas. Entonces, lo que quiero que quede bien claro en este Zoom es que la evolución sigue. Voy a poner un ejemplo. Se considera como algo muy novedoso. En el año 2000 se descubrió y se descifró el mapa del genoma humano. ¿Sabes lo que ha pasado? Del año 2000 a ahorita, pues ya son 24 años. ¿Cuánto crees que ha evolucionado ese descubrimiento en los últimos 24 años? Hay tecnologías que se siguen vendiendo de plantitas molidas, donde te venden la plantita molida. Y oh sorpresa, son tecnologías de los años 60, de los años 70. O sea, si estamos hablando de los 60 al 2000 son 40 años más 24, ya son 62 años desde que se descubrieron las vitaminas, por ejemplo, que siguen teniendo actividad y funcionamiento, pero ya estamos hablando de que es algo que ya fue superado. Tenemos que evolucionar de acuerdo a un modelo integrativo. ¿Integrativo a qué me refiero con esto de integrativo? Por ejemplo, estoy hablando de sistemas corporales. Ya no podemos dividir la medicina, ya no podemos dividir la medicina por especialidad. Que el neurólogo para los nervios, que el cardiólogo para el corazón, que el neumólogo para los pulmones. No, ya no podemos dividir la medicina. Hoy, esas neuronas salen de tu cerebro y llegan a través de los nervios y llegan hasta lo último de tu cuerpo, hasta la última parte, la parte más distal, parte más lejana de tu cuerpo. Si no se absorben los nutrientes en el intestino y no llegan a la sangre y esos nutrientes pasan a través de la sangre y llegan hasta la parte y a cada una de las células, nada funciona. Todo está conectado. Entonces tenemos que saber que solo hay dos sistemas corporales, los sistemas metabólicos y los sistemas celulares. Los sistemas metabólicos u orgánicos van desde que entra el alimento en la boca y todo lo que tiene que pasar. Tienes que masticarlo, deglutirlo, digerirlo, llega al intestino, ese nutriente se tiene que irse ahora sí, deshaciendo hasta llegar a hasta la parte más pequeñita que son carbohidratos, aminoácidos, no proteínas, aminoácidos, carbohidratos, lípidos y vitaminas, minerales, macro y micronutrientes. Y esos nutrientes tienen una barrera. Hay una barrera que es la barrera intestinal
que es una combinación de células, células de defensa, moco, etcétera, etcétera, que va a ser una barrera para que los nutrientes no pasen. Tenemos que hacer que esos nutrientes pasen al cuerpo. ¿Y sabías que muchos de esos nutrientes pasan en función de sus características físicas y sus características químicas? Tienen una carga eléctrica, electromagnética, y entonces tienen que ser atraídos. Polos iguales se atraen, polos diferentes se repelen. Y entonces, si tú pones un nutriente con carga positiva y la pared del intestino en la parte donde está llegando ese nutriente, también tiene un polo positivo, positivo con positivo se repelen y el nutriente no entra. Tiene que entrar cada nutriente en su área específica. Hay nutrientes que entran desde la boca, otros que entran en el esófago, otros en el estómago, otros en el intestino delgado, y unos en el duodeno, otros en el yeyuno, otros en el ilion. Es más, cada nutriente, por ejemplo, tiene una ventana de absorción. Si no entra en el exacto momento en el que tiene que entrar, aunque tú le agregues al mejor suplemento que en teoría pueda salir, le agregues todos los nutrientes, clorofilas, esto y lo otro, si no entra con la carga eléctrica, si no entra con la polaridad, si no entra con el pH, si no entra en su ventana de absorción, no va a entrar. Hazle como quieras, no va a entrar. Por eso tenemos que hacer que las cosas funcionen. Y una vez que entró, tiene que ser transportado por la sangre y llevarlo a través de la sangre a todas y cada una de las células, que las células lo agarren. Segunda gran barrera, la pared celular. ¿Sabías que la pared celular la célula es como una caja fuerte? Es como una caja fuerte, impenetrable, no importa que le metas sierras y que inclusive le pongas ahí hasta un explosivo y nomás no se abre. Y no se abre y no se abre y no se abre. ¿Por qué? Porque es como una caja fuerte que tiene que proteger lo más valioso que tú tienes, tu ADN. Tu ADN tiene que proteger esa información que ha venido evolucionando por miles y millones de años para que no sea alterada por virus, bacterias, hongos y tantas cosas que hay dentro de tu cuerpo. No es nomás decir, te va a ayudar inmunológicamente y te va a matar virus y bacterias y hongos del cuerpo. No, porque también las bacterias las necesitas. Necesitamos bacterias, necesitamos virus, necesitamos hongos, necesitamos nuestro microbioma para tener funcionamiento. Pero la célula también tiene que hacer su función. Y una vez que hizo su función, tiene que eliminar desechos. Y esos desechos tienen que salir del cuerpo y tienen que pasar a un proceso de detoxificación para poder ser eliminados. O sea, imagínate todo lo que tiene que pasar en tu cuerpo. Te acabo de dar como 4 o 5 semestres de la carrera de medicina. Entonces, aquí lo importante es observa claramente que tienes que tener un sistema de digestión, un sistema de transporte, un sistema de asimilación, un sistema de funcionalización, un sistema de detoxificación. Dentro de todo este amalgama, dentro de todo este conjunto de acciones que se tienen que hacer en el cuerpo. Y las células tienen que tener sus funciones. Está el sistema endocannabinoide, el sistema hidroosmolar, el sistema de neuroconducción, el sistema de transporte de electrones para que las cargas eléctricas funcionen, por ejemplo, transmitir una neurona el impulso eléctrico. Todas las células tienen una longitud de onda y una frecuencia específica para funcionar. Entonces, imagínate todo esto que te acabo de platicar,
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Simple y sencillamente, vamos a hablar de evolución nutracéutica. ¿Sabías que hay una clasificación internacional de nutracéuticos que se llama clasificación SINUD 12? Y la clasificación SINUD 12 clasifica, como su nombre lo dice, C de clasificación y internacional NUT de nutracéutico, John 12, que son 12 categorías. Esta clasificación internacional ya en varios países se está aplicando y déjate digo que para este 2025, sí o sí, todos los países del mundo la tienen que aplicar. Es algo que es obligatorio. Nada más que sabemos que ahorita en el 2024 hay elecciones en muchos países y por supuesto que pues todavía no entran de lleno a reformar leyes y modificar esto, pero este es un acuerdo internacional que para el año 2025 tiene que cumplirse. Y entonces tenemos que existen los complementos alimenticios y vamos a categorizar primero lo que son suplementos alimenticios, luego nutracéuticos metabólicos, y ahí hay dos categorías, los nutricionales y los funcionales. Y luego están los nutracéuticos celulares, que tienen y una función que puede ser fuera de la célula o los intracelulares, que son dentro de la célula. Entonces, todo tiene una clasificación y nos vamos a ir, si tú lo ves conforme a tu pantalla, de izquierda a derecha, conforme vamos a ir avanzando, significa que cada clasificación tiene una evolución tecnológica. Ha tenido algo que se ha implementado de tecnología para que sea más efectivo ese suplemento alimenticio. Y vamos a empezar ahí. Doctor, suplemento alimenticio. Sí. ¿Por qué no le pone nutracéutico? No puedo todavía. ¿Por qué? Porque la ley todavía dice que todavía no existe la categoría nutracéutico, por ejemplo, en México ya pasó en Cámara de Senadores, pero en Cámara de Diputados todavía no lo terminan de aprobar. Entonces, por ley seguimos que es suplemento alimenticio. Y vamos a empezar a ver que los suplementos alimenticios se conforman por tres categorías. Los complementos alimenticios, los prebióticos y probióticos y los antioxidantes convencionales. Y aquí vamos a empezar. ¿Qué es un complemento alimenticio? Como su nombre lo señala, complementa un alimento que es carente de cierto nutriente. Hay nutrientes que nunca vamos a poder obtener de los propios alimentos. Ejemplo, de hecho, en toda América, y hablo desde Canadá hasta Argentina, tenemos una deficiencia natural de magnesio, un mineral que es muy importante, que participa en más de 300 reacciones químicas del cuerpo. Ese magnesio, ¿por qué es deficiente el americano propiamente dicho de magnesio? Porque nuestros suelos son cálcicos. ¿Cómo es eso, doctor? Sí, nuestro suelo, la tierra donde se cultivan las frutas, las verduras y demás, está hecha de predominio de calcio, a diferencia, por ejemplo, de Asia, China, Japón, otros lados donde es un suelo magnésico. En este caso, nuestro suelo es cálcico. Tú avientas un granito de maíz y va a una maceta y sale la plantita, porque el maíz está hecho a base de calcio. Es una planta que para su crecimiento requiere de calcio. No cualquier planta crece en cualquier suelo. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, no cualquier planta va a crecer en cualquier suelo.
y tampoco te va a proporcionar los nutrientes necesarios. Entonces, hay que complementarlos y se le agrega a los alimentos. Y ojo, aquí voy a hacer un anuncio de esto. No existe el Forticalcio ni el Cresizinc. Eso es mercadotecnia. El Forticalcio, y te dicen con Forticalcio, con Cresizinc, con HA, con esto, con lo otro, y hasta ponen escuditos así que fortalece las defensas. Y todo eso es mercadotecnia. Esa es mercadotecnia. La realidad de las cosas es que es un complemento. Le pusieron calcio, o le pusieron hierro, o le pusieron zinc, pero no existe el forticalcio, es calcio, ni el cresizinc, es solo zinc. Y de hecho, no te van a poner ni calcio, ni zinc, ni magnesio, ni manganeso, ni selenio, ni ningún mineral directo como si fuese de la tabla periódica. ¿Ok? Tienes que colocar específicamente, voy a dejar de compartir tantito pantalla, específicamente tienes que colocar algo que se llama isótopo. ¿Qué es eso? La sustancia que es atraída por el cuerpo, que es asimilable, que el cuerpo lo puede agarrar. Fíjate que tuve una experiencia hace unos años donde fui al Instituto Nacional de Salud Pública en México a dar una conferencia. Y ahí me enfrentó es doctorado en biología molecular y me saca la tabla periódica de los elementos, así me la saca así de frente, porque yo estaba hablando precisamente de este tema de magnesio. Y le decía, es que tú no puedes meter calcio al hueso y lo único que hacemos cuando nosotros agregamos un medicamento o un suplemento alimenticio con calcio, 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 es que el calcio no va a entrar al hueso y al contrario, vamos a hacer piedras. Yo le decía, es que tienes calcio valencia 4 y tienes calcio valencia 3 y tienes que dar un calcio valencia 4. Y me sale, aquí tengo la tabla periódica de los elementos y no hay calcio valencia 3 y calcio valencia 4. Hay solo uno, uno más y dos. Y le digo, ¿tú qué eres? Doctorado en biología molecular. Mi respuesta fue, valiente doctorado, regrésate a la preparatoria, a la secundaria. Porque si tú no sabes que, por ejemplo, del calcio hay más de 60 tipos, 60 isótopos diferentes de calcio, gluconato, palmitato, citrato, etcétera. Lo mismo con el magnesio, con el potasio, cloruro de magnesio, gluconato de magnesio, bisglicinato de magnesio, citrato de magnesio. ¿Cuál es el que va a funcionar? Depende del estado de la persona y depende de la biodisponibilidad con los demás ingredientes. Hay ocasiones en las que todo mundo ahí anda. Es que yo me suplemento, yo me complemento, no, el término correcto es complemento. Yo me complemento con cloruro de magnesio y todos los días saco mi salecita de cloruro de magnesio y la diluyo en agua y todos los días me echo una copita de cloruro de magnesio. Y yo nomás les digo, ay, mejor chupa una moneda, te vas a ver más rico porque esa cosa sabe horrible. Porque no es biodisponible. ¿Va a ayudar? Sí, pero en una pequeña parte, porque sabías que si tú quieres absorber magnesio, tienes que agarrarlo en la ventana de absorción que es entre las 7 y las 9 de la mañana. Puede ser desde las 6 a las 8, etcétera, etcétera, más menos una hora, pero hay una ventana de absorción que es en la mañana para absorber el magnesio. Si tú no tomas el magnesio en esa ventana de absorción, no se absorbe. Así como entró, se fue.
Y entonces ahí me dicen, doctora Boadili, es que yo tomo. ¿Y, ¿Y qué que te lo tomes si no se absorbe en la ventana de absorción? ¿De qué sirve que le agregues un antioxidante preescualeno con un posescualeno? ¿Cómo, doctor? Es que no entiendo esos términos. Sí, hay unos que actúan hacia el ciclo, hacia el núcleo del cloro, clorofilas, o hacia el núcleo del hierro, que son los escualenos, que es un grupo de antioxidantes, se dividen en dos, si entra en contacto con hierro o entra en contacto con cloro. Y entonces, si entra en contacto con cloro, va a generar clorofilas. Si entra en contacto con hierro, que es nuestro núcleo, por ejemplo, de los eritrocitos tienen algo que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina es derivada del hierro. Tiene como núcleo un átomo de hierro, no de cloro. No eres planta. La planta es la que tiene el átomo de cloro, clorofila. Nosotros tenemos hemoglobina. Entonces, y hablan, por ejemplo, de anemias. La principal anemia es deficiencia de hierro. También hay anemia por deficiencia de vitaminas del complejo B, que lo recibimos por deficiencia, la gran mayoría de los casos por deficiencia de folatos, hojas verdes, pero no por agregar una hoja verde vas a tener recuperar eso, porque eso tienes otra serie de factores electrostáticos. Entonces, imagínate todo lo que tienes que utilizar para entregar el isótopo exacto para que la célula funcione. Por eso es importante lo que te estoy platicando. A lo mejor no me estás entendiendo del todo todavía y lo vamos a ir describiendo en diferentes entregas de este Zoom. Pero lo primero es complemento alimenticio. Y entonces, vámonos al otro grupo. Prebiótico y probiótico. Le agregas qué es un prebiótico y qué es un probiótico. Prebiótico, alimento de la bacteria. Probiótico es la bacteria. Entonces, si tú vas a agregar que lactobacilos, que bifidobacterias, que tantos prebióticos y probióticos que hay en el mercado, pues sí, en el que un probiótico son fibras solubles que sirven de alimento el prebiótico al probiótico, a la bacteria, y sirven, por ejemplo, para mejorar la salud intestinal, la salud geniturinaria, que no haya infecciones urinarias, que no haya infecciones recurrentes, por ejemplo, cistitis recurrentes, que no haya problemas de diarreas. ¿Sabías que médicamente inclusive ya llegamos al extremo del extremo que ahora los gastroenterólogos hacen trasplantes de materia fecal para que recuperes tus bacterias de tu intestino? Porque hemos tomado antibióticos, 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 antibióticos para todo y, oh sorpresa, pues ya nos eliminamos nuestras propias bacterias que también nos sirven de defensa. Entonces, lo que tenemos que hacer propiamente es recuperar nuestra flora intestinal, nuestra flora de la piel, nuestra flora del cuero cabelludo, nuestra flora de vaginal, nuestra flora geniturinaria, nuestras bacterias. Hoy sabemos que las bacterias regulan tu estado de ánimo. Te invito a que vayas a ver esa película de Disney Intensamente. Y ya está la versión número 2 y ahorita ya le agregaron una nueva bacteria que se llama ansiedad. Imagínate. Disney no está tan mal informado. Tercera categoría. Tercera categoría.
Antioxidantes. Y aquí vamos a entrar, una cosa son los antioxidantes, enzimas antioxidantes, los verdaderos antioxidantes, y otra cosa son los antioxidantes. Se dice que para que tener una capacidad antioxidante hay algo que se llama clasificación ORAC. Pero como su nombre lo dice, son sustancias activas extraídas de algún alimento cuya molécula es capaz de equilibrar un radical libre de oxígeno. Y nota, solo actúan con radicales libres de oxígeno. La pregunta es, ¿y los de nitrógeno? ¿Y los de hidrógeno? ¿Los de dióxido de carbono? ¿Los alcoxilos? Todos los demás gases que hay en el ambiente también producen radicales libres. Y entonces, un antioxidante es una molécula que es capaz de donar un electrón a otra molécula para estabilizarla. Va a donar un electrón para que se logre estabilizar. Y entonces, estos antioxidantes convencionales tienen una capacidad ORAC menor a 25,000. Para que realmente tenga efecto antioxidante, un suplemento alimenticio, su capacidad ORAC tiene que ser mayor a 25,000 para que tenga efecto en las células. De otra forma, ni cosquillas nos hacen hoy por hoy en el precio de la vida moderna. Es más, hoy ya necesitamos el uso de enzimas antioxidantes, la superóxido dismutasa, la catalasa, el complejo enzimático del glutatión, coenzima Q10. Y hasta abajo, fíjate, en la pirámide están los minerales, las vitaminas, los carotenoides, los flavonoides que se obtienen de moler plantitas. Hoy tenemos que ir evolucionando a mayores efectos, porque el precio de la vida moderna nos está acabando. Entonces, tenemos que usar los mejores antioxidantes, no solo decir que, ay, tenemos antioxidantes. Es más, te venden en las tiendas todo tipo de antioxidantes. Te venden que jugo con antioxidante, que yogur con antioxidantes, que el vino que tiene capacidad antioxidante, y que te dicen tantas cosas que ya no más falta que nos vendan papel de baño con antioxidantes. Pero la realidad es que tenemos que hacer que esos antioxidantes realmente hagan lo que tienen que hacer. Ahora sí, vámonos a la siguiente categoría, nutracéuticos metabólicos. Y ahí tenemos 5 categorías. Están los alimentos funcionales, los detoxificantes hepatocelulares, los balanceadores osmóticos, los agentes simbióticos, los balanceadores homeostáticos. ¡Wow, doctor! Esa terminología está bien complicada. No, es muy sencilla. Vamos a empezar primero con los nutracéuticos metabólicos nutricionales. Como su nombre lo dice, su función es nutrir al cuerpo. Y entonces tenemos alimentos funcionales y dentro de los balanceadores osmóticos, las soluciones iónicas y el suplemento mineral y los detoxificantes hepatocelulares. Entonces vamos a ver que un alimento funcional son suplementos, por ejemplo, gastrointestinales, los alimentos funcionales, los inductores enzimáticos, los antiagregantes, y los antioxidantes funcionales. Por ejemplo, un alimento funcional es uno que ahí están viendo una foto de uno de una compañía que tiene función de aportar elementos como fibras o algunas plantas molidas que permiten realizar o optimizar la función gastrointestinal, mejorando el tránsito intestinal y la absorción de nutrientes.
Algunos tienen la función de aportar oligoelementos como son vitaminas, minerales, carbohidratos, omegas, aminoácidos. Por lo general pueden darse en forma de cápsulas o como un shake, como una malteada, como un batido. Tenemos los inductores enzimáticos, que pueden ser catalogados hasta como medicamentos o como suplementos. Tienen la función de favorecer las actividades enzimáticas digestivas. Van a tener metabolitos que ayudan a que las enzimas ayudan a digerir los nutrientes y a digerirlos para que entonces puedan ser facilitar la digestión de esos nutrientes. Y tenemos los antioxidantes funcionales. Tienen la función de integrar elementos que tienen capacidad ORAC mayor a 25,000. Dijimos, antioxidantes convencionales menores a 25,000 ORACs. Antioxidantes funcionales más de 25,000 ORACs. ¿Cuál es la sustancia que hizo esa división de más de 25,000 o menos de 25,000? Se llama resveratrol. El resveratrol, por ejemplo, que lo encontramos en muchos jugos, en muchos jugos que se venden, o en el vino, etcétera, etcétera. Ese es el límite, 25,000 ORACs. El resveratrol tiene 25,000 ORACs. Todo lo que sea mayor va a funcionar, lo que sea menor ni nos hace cosquillas. Es más, hay un control integral redox donde podemos ver las plantas con mayor capacidad antioxidante. Está la semilla de apio, está el cacao, está el ginkgo biloba, el romero, el olivo, la baya de azaí, o sea, diferentes plantas tienen sustancias activas llamadas metabolitos, como podría ser el verbacocide, el fucoidán, el ácido carnósico, el rosmarinol, el galdosón, la uropeína, o sea, diferentes sustancias que van a ayudar específicamente a su capacidad ORAC. Por ejemplo, el NMN tiene una capacidad de 309,675 ORACs, mientras que, por ejemplo, el romero, solo 75,000 ORACs. La cúrcuma, 159,000 ORACs. Entonces, todo está medido, no creas que es algo así, pero además tienes la capacidad NIRAC e IRAC. NIRAC, radicales de nitrógeno, y IRAC, radicales de hidrógeno. Cada una tiene su medida específica. Ya hablaremos un poco de control integral redox en un siguiente tema, pero es bien importante esto. ¿Por qué? Porque no todo funciona. Que no te vayas con la idea de que porque hay que tienes un nutracéutico que tiene muchos antioxidantes, va a funcionar, porque puede tener muchos, pero con capacidad ORAC pobre. O a la vez puedes tener un nutracéutico con uno o dos antioxidantes, pero con una alta capacidad ORAC. Vamos a hablar ahora de los balanceadores osmóticos. Doctor, ¿qué es eso? Son soluciones, por lo general vienen en forma líquida o a veces sólida, que van a equilibrar los líquidos corporales entre el interior y el exterior de las células. No solo los líquidos, sino también los electrolitos. Y aquí tenemos, por ejemplo, las soluciones iónicas. Y las soluciones iónicas, vas a la tienda y te venden un suero electrolítico o te venden una solución que diluyes en el agua con cantidades de minerales aparentemente ionizados. Y entonces, simple y sencillamente, todo esto está clasificado como balanceador osmótico dentro del subgrupo solución iónica. Y tienes los suplementos multivitamínicos y los minerales, también son balanceadores osmóticos. Son aquellos productos que se desarrollan, no siempre tienen biodisponibilidad,
pueden ser sólidos y aportan minerales que no siempre son biodisponibles. Ya hablaremos después de un estudio que se hizo sobre biodisponibilidad de diversos minerales en suplementos alimenticios. Tenemos detoxificantes hepatocelulares. Su función es, como su nombre lo dice, detoxifican hígados y células, hígado o células o ambos. Y entonces tienen mejor biodisponibilidad que otro tipo de productos. Se presentan en cápsulas, en cafés, en tés, etcétera, etcétera. Y también están los detoxificantes hepáticos. Son nutracéuticos que realizan una función de detoxificación hepática. Van a limpiar específicamente el hígado y el hígado se limpia en 3 fases. Entonces, tienes detoxificantes fase 1, fase 2, fase 3 y solo unos pocos nutracéuticos tienen las 3 fases de detoxificación al mismo tiempo. Entonces, no creas que cualquier producto va a ayudarte a detoxificar. Hasta aquí vamos bien, porque vámonos ahora a los nutracéuticos funcionales. Doctor, es que está esto muy complejo. Sí, conforme vamos a ir avanzando, cada vez la tecnología aplicada a ese nutracéutico, suplemento alimenticio nutracéutico, va a ser mayor. Y entonces se requiere de procesos como es la biotecnología y etcétera, las nanotecnologías, toda esta parte, para que entonces haga la función que tiene que ser. Entonces vamos a ir desglosando. Balanceador homeostático. Es un nutracéutico diseñado para realizar modificaciones en las funciones metabólicas primarias. Funciones metabólicas primarias: respiración, digestión, inmunológico, etcétera, cada uno de los diferentes sistemas. Tenemos el inductor de receptores celulares. Son nutracéuticos que actúan a nivel de la pared celular, pero se quedan afuera de la célula, no adentro. No van a trabajar dentro de la célula, van a trabajar afuera de la célula y entonces van a inducir una respuesta celular mediante la activación de los receptores de las células. Alrededor de la pared de la célula hay una serie de proteínas que son receptores. Haz de cuenta que es como una llave. O sea, es una llave y su cerradura. La pared de la célula tiene la cerradura y tú tienes que ingresar la llave correcta para que se abra una puertita y por ahí puede ingresar algo. O active como las tarjetas estas de los hoteles donde tienes las tarjetas esas electrónicas, donde llegas a la cerradura electrónica, pones la tarjeta o acercas la tarjeta y la cerradura ¡puc! Se abre y permite que se genere una respuesta. Y esa respuesta va a generar una proteína que va a hacer la función. No el producto por sí mismo va a hacer la función, sino va, como su nombre lo dice, inductor de receptores celulares. Va a trabajar en los receptores para que la célula, para ocasionar una respuesta en la célula. Es el ejemplo más típico, el factor de transferencia. El factor de transferencia actúa fuera de la célula, nunca dentro de la célula. Y entonces actúa afuera, llega, estimula un receptor y la célula genera una reacción. La célula inmunológica va a generar una reacción para decir, ok, hey, despierta, me están atacando, actúa. Es así como funciona.
tenemos los productos nanobiotecnológicos. Y en los productos nanobiotecnológicos tenemos, por ejemplo, ahí ya se integró un transportador a tamaño nanométrico, porque esa fue una pregunta que me hicieron exactamente allá en un evento, en el evento allá en Houston. Y en Houston me hicieron la pregunta del, del equipo de allá de Las Vegas, llegaron, se me acercaron y me dijeron, doctor, es que ¿cómo le explicamos a alguien qué es la nanotecnología? Ok. Y les dije, nanotecnología es la reducción de la materia a tamaño nanométrico. Para que te des una idea, si tú observas el grueso de tu uña, mide 1 milímetro. Divide el grueso de tu uña 1 millón de veces y entonces es 1 nanómetro. ¿Sabe el tamañito tan pequeñito que tiene que tener? Entonces, ya aquí ya estamos hablando de que ya se tuvo que hacer un proceso en un laboratorio especializado, donde no cualquier laboratorio lo puede hacer, tiene que haber un laboratorio, un bioreactor en frío de por medio para lograr ese efecto. Y entonces, tenemos diferentes transportadores. Porque ya había gente que me estaba diciendo, es que tenemos una señora que por favor, doctor, quiero explicarle porque me puede grabar y ahí anda, me puede grabar un audio que porque quiero explicarle, pero no sé cómo explicarle, pero ves que, pues yo quiero decirle que es nanotecnología, pero no sé cómo. Ok, vamos a explicártelo. Nanotecnología no es como en las películas de ciencia ficción que te meten un robot adentro del cuerpo, no. No, no, no. Se han creado partículas de características orgánicas que son asimilables al cuerpo y que se reducen de tamaño y tenemos diferentes tipos de transportadores. Por ejemplo, están los liposomas. Los liposomas van a transportar sustancias base, agua. Hay dos tipos de sustancias en términos generales, no me voy a meter en complicaciones. Tenemos las sustancias liposolubles, o sea, se diluyen en grasas, y las hidrosolubles se diluyen en agua. Entonces, si nosotros queremos transportar una sustancia que se diluye en agua hidrosoluble, necesitamos aplicar una nanotecnología que se llama liposoma. Pero si nosotros queremos transportar una sustancia liposoluble hecha a base de grasa, como pudiera ser el ácido alfa-lipoico, como pudiera ser la coenzima Q10, etcétera, etcétera, como metabolitos, la cúrcuma, entre los metabolitos de la cúrcuma, como la curcumina, etcétera, etcétera, necesitamos utilizar un transportador que se llama micela, ¿ok? Porque esas transportan sustancias base grasa. Entonces necesitamos el transportador específico para cada tipo de sustancia. No nomás es, ¡ay, te va la sustancia! ¿Sí? ¿Y quién la va a meter? Que, o sea, es como si te dijeras, tienes que ir a Monterrey, ¿sí? ¿Y en qué vehículo me voy a ir? ¿Me voy a ir en avión o me voy a ir en carro? ¿O me voy caminando? Si te vas caminando, te vas a tardar y ahí le pregunto, pues si tú pones en tu Google Maps de tu celular y pones de tu destino a otra ciudad, por ejemplo, desde Ciudad de México a Monterrey, tienes varias opciones en tu celular de poner si te vas en avión, si te vas en automóvil, si te vas en bicicleta o si te vas caminando en transporte público, en bicicleta o te vas caminando, y ahí te va aumentando el tiempo que tarda en hacer el efecto. Entonces, si quieres tener un efecto rápido, puedes meter un transportador base, un coloide, o sea, un transportador sencillo, y te vas a tardar mucho tiempo en que se logre el efecto. En cambio, si pones un transportador de alta velocidad y pones un jet supersónico que va a ir rapidísimo, pues por supuesto que el efecto va a ser mucho más rápido y contundente dentro del cuerpo. Esa es la nanobiotecnología.
Tenemos los agentes simbiómicos. Ay, doctor, ya me está complicando la vida. Sí, pero no es lo mismo que prebiótico y probiótico. No, prebiótico te pongo una fibra, probiótico te pongo una bacteria, pero lo importante es que hagamos que la bacteria, entonces vamos a explicarlo. Si yo le doy a una persona, en una persona le doy una fibra, un metabolito funcional, y ese metabolito se lo doy a una bacteria. Ese es el prebiótico y el metabolito. El prebiótico es el alimento y el metabolito es la sustancia que queremos que la bacteria transforme. Y se la doy a comer a una bacteria. Ese es el probiótico. La bacteria va a hacer con ese metabolito bueno para ella y con ese alimento, agarró el alimento, agarró el metabolito, se lo come y la bacteria va a digerirlo y entonces va a ser popó la bacteria. Va a generar un elemento de desecho en la bacteria, pero ese elemento de desecho que se llama posbiótico o metabolito secundario es el que es bueno para nosotros seres humanos. Y entonces esos metabolitos o posbióticos, por eso se llama simbiosis, simbiosis entre una bacteria, un hongo, una levadura con nuestro propio cuerpo. Van a ser, existe algo que se llama simbiosis o disbiosis. Simbiosis, te adaptas a ese agente externo, disbiosis no te adaptas. Entonces, ahí trae mucho tema sobre las causas de enfermedades. De hecho, esa es una de las causas de enfermedades. Alteración en el microbioma humano, desequilibrio del microbioma, una de las causas de las enfermedades. Y estamos hablando de que seguimos evolucionando y ahora viene la nanotecnología inductora de exosomización. ¿Qué es eso, doctor? Fíjate, hacer que tu propia célula cree la nanotecnología. A diferencia de la nanotecnología ordinaria, donde la tenemos que crear en una máquina, en un bioreactor en frío y después ingresarlo al cuerpo, la nanotecnología inductora de exosomización es: tú ingresas metabolitos que son genéticamente asimilables al cuerpo, el cuerpo dice, matanga dijo la changa, esto es mío, lo ingresa a una de las células y la célula lo encapsula y entonces libera algo que se llama exosomas. Y esos exosomas es crear nanotecnología utilizando nuestras propias células. ¡Wow! Sí, ahí tenemos cómo una célula va a generar una tecnología, va a liberar esas pequeñas vesículas llamadas exosomas, y esos exosomas pasan a través de la linfa, a través de la sangre y llegan a una célula a distancia. Digamos que, por ejemplo, la célula de abajo de la lengua, las células de la mucosa oral, agarran la sustancia, la nanotecnologizan, generan los exosomas, los liberan al torrente sanguíneo y ese exosoma viaja por la sangre y llega hasta la uña del pie. Y ahí le entrega la información a la célula de la uña del pie para que haga una función. ¿Cómo? Sí, esta es tecnología de comunicación célula a célula. Fíjate cómo va avanzando la tecnología hasta llegar a los moduladores proteómicos. Doctor, ¿qué es eso? Ah, esto ya está hecho a base de ciencias ómicas aplicadas, con mezcla de nanobiotecnologías, que además utiliza metabolitos que los vamos a meter hasta dentro de la célula. Ahora sí, ya vamos a meter los metabolitos dentro de la célula por un tamaño tan pequeñito y por utilizar las cargas eléctricas, por ejemplo. Ustedes me han oído hablar que yo hablo mucho del spin del muón.
O sea, el muón es una partícula subatómica que tiene una función muy importante para ingresar estas sustancias hasta el ADN de tu cuerpo. Entonces, van a generar procesos proteómicos y transcriptómicos involucrando el propio ADN del cuerpo humano. O sea, utilizamos tu ADN para crear de ti, para ti y solo para ti las proteínas necesarias que son para ti. ¿Por qué Voy a hacer un ejemplo, es más, hasta dejo de compartir pantalla. ¿Por qué una insulina te sirve a ti o no te sirve a ti? De hecho, no te sirve a ti. Porque María del Carmen no es igual que Maritza Lora Longo, que le mando un saludo hasta República Dominicana, que tampoco es igual que Lister Aragón. Le mando un saludo a Guatemala, mi amigo Lister. ¿Cómo estamos, Lister? Un saludo. Y no es lo mismo porque uno vive en Guatemala, el otro vive en Dominicana, el otro vive en esto. Y es más, ni aunque tengas un gemelo idéntico, va a tener tu misma genética. Por lo tanto, vamos a crear proteínas de ti para ti y solo para ti. Vamos a crear tu insulina, vamos a crear tu hormona de crecimiento, vamos a crear tus enzimas pancreáticas, vamos a crear tus enzimas digestivas, tus proteínas de ti para ti y solo para ti. Pero esas proteínas que creamos para Maritza Lora de República Dominicana no le van a servir a Lister en Guatemala, porque Lister tiene su propio ADN, Maritza tiene su propio ADN, Gualberto tiene su propio ADN, y cada uno de ustedes tiene su propio ADN. Entonces es utilizar nuestro propio material genético para crear proteínas funcionalizadas para ti y solo para ti. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante porque al final de cuentas, lo que estamos viendo aquí, en esto que te estoy diciendo, que ya es la penúltima clasificación específicamente, es crear proteínas para ti y solo para ti. Eso se llama transcriptómica y sucede en un lugar específico que se llama en el retículo endoplásmico de la célula y en un lugar que se llama, en un organelo de la célula que se llama ribosoma. Trabajamos en ese punto, ya dentro de la célula, en el ribosoma. Y de ahí nos vamos a la categoría más nueva y más moderna. Se llama modulador epigenético. Y el modulador epigenético simple y sencillamente va a hacer trabajar ya con tu ADN para lograr una respuesta de modulación epigenética. Por eso es bien importante que sepas que no gana el que más vende, sino el que más ayuda y sabe cómo ayudar. No nomás decir, ah, tómate esto. Ajá, porque también puedes causar daño. La próxima semana, el tema propiamente, vamos a hablar de la bioética nutracéutica, un tema muy importante porque tenemos que cumplir con normatividades para poder recomendar un nutracéutico. No nomás andar diciendo, ¡ah, tómatelo! Ah, pues tú tómatelo. Ponle ahí una mezcla de hierbas para que funcione mejor. No, todo tiene su razón de ser y por qué todo tiene que llevar su perfecto equilibrio. Y ya cuando terminemos esta serie, son 10 Zooms donde vamos a estar hablando propiamente durante 10 semanas de evolución nutracéutica, vamos a hablar de ciencias ómicas, vamos a hablar de las causas de las enfermedades, de bioética nutracéutica, o sea, de que vamos a agarrar todos estos básicos. Entonces sí, ya nos vamos a ir describiendo nutracéuticos función por función.
Entonces, te invito a que sumes a más personas a todos estos Zooms, porque lo que hemos creado, y les pido al equipo de IT que nos abra el chat para que puedan opinar las personas y propiamente dejo de grabar